construyendo economías resilientes al déficit fiscal. Hoy vamos a explorar un tema fundamental para la sostenibilidad de nuestras economías y especialmente en América Latina, y trataremos de responder a las siguientes preguntas. ¿Las economías pueden vivir con un déficit fiscal? ¿Qué recomendarían para reducir el déficit fiscal? Para ello contamos con un panel de expertos. Nos acompaña Carla, Jorge y Ana Carolina, quienes compartirán sus perspectivas sobre este desafío. Comenzaremos con una pregunta clave. ¿Es posible que las economías vivan con un déficit fiscal de manera sostenible? Piensan sobre esto. ¿Y qué recomendaciones harías para reducirlos? Adelante, Carla, te escuchamos. Sí, esa es una pregunta muy crucial. La respuesta depende de la gestión del déficit, ¿no? No es algo, en principio el déficit no es, es algo negativo, si está bien controlado y gestionado. Los países podemos vivir con este déficit teniendo la capacidad de poder financiarlo, sin generar un impacto negativo. Sin embargo, sabemos que la principal condición es la sostenibilidad de la deuda. En la región de América Latina, hemos visto el caso como Argentina, donde los déficits, la falta de control ha generado un déficit muy crónico, ¿no? Que han llevado a una crisis que ya la conocemos todos. Otro ejemplo totalmente diferente que también en Brasil es que ellos sí han podido gestionar sus déficits de manera mucho más efectiva, ¿no? Reduciendo, utilizando herramientas y gestión y control de esta deuda, generando un déficit fiscal no tan difícil, manejable. Todos sabemos que esta falta de control de déficit fiscal nos genera inflación, devaluación y finalmente una crisis fiscal. Coincido contigo, Carla. Aprovecho igual para agradecer el webinar de un tema muy importante, pero el problema se vuelve efectivamente si no hay un plan de sostenibilidad. Tenemos, por ejemplo, países como México que han sabido manejar razonablemente bien durante estos últimos años, pero esto ha sido posible gracias a una política fiscal basada en diversificación de ingresos y en un enfoque en reducción de la evasión fiscal, ¿no? Lamentablemente tenemos la otra cara de la moneda, que es Venezuela. Es un país donde ha tenido consecuencias muy graves debido a su recesión y estancamiento económico, ¿no? Esto nos enseña claramente que un déficit fiscal debe ser gestionado con mucho cuidado, especialmente si el país no está experimentando crecimiento económico. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Jorge, con Carla. Un elemento importante que no podemos dejar de lado es la capacidad de financiar ese déficit, ¿no? Si el país realmente tiene la capacidad de acceder a un financiamiento con tasas razonables, entonces puede permitirse mantener esos déficits fiscales, pero siempre bajo la condición de que este financiamiento se destine a inversiones, ¿no? A proyectos que a largo plazo generen crecimiento. Un ejemplo que les puedo mencionar es Chile. Chile ha mantenido déficits fiscales moderados a lo largo de muchos años. Sin embargo, ha sido capaz de manejarlo gracias a sus políticas fiscales prudentes, ¿no? Y a su marco institucional. Recomendar solo en esta primera parte que los países deben de enfocarse en equilibrar sus cuentas fiscales para evitar una dependencia excesiva, ¿no? De una deuda extrema. Muchas gracias, Carla, Jorge y Carolina, por sus perspectivas tan valiosas. Lo que estoy escuchando es un consenso sobre la importancia de la gestión prudente del déficit fiscal, apoyándose en una diversificación de ingresos y en la reducción de la evasión fiscal, y sobre todo la importancia del financiamiento razonables. La pregunta ahora sería la siguiente: ¿qué estrategias recomendarían para reducir el déficit fiscal de manera efectiva? Te escuchamos, Carla. Una recomendación es implementar reformas fiscales y estructurales. Definitivamente, muchas economías en Latinoamérica sabemos que nuestro sistema tributario es totalmente ineficiente. Debemos reducir la evasión fiscal y ampliar la base tributaria, lo que nos genera mayor inversión en nuestros países. Podemos poner un ejemplo de Colombia, que en 2019 trabajó en eliminar las excepciones fiscales y mejoró la recaudación en 9,3% versus 2018. ¿No? Y también trabajar en un gasto social bien enfocado, donde tienen que invertir sobre lo real, sobre infraestructura, educación, que por lo consecuencia va a dar beneficios al país. Ojo, siempre controlado. Totalmente de acuerdo, Carla. Haciendo énfasis en la calidad del gasto público, muchos países de la región, por ejemplo, están enfrentando altos niveles de gasto ineficiente, lamentablemente,
Y esto se puede deber a duplicidad de funciones, corrupción e ineficiencia en los programas sociales. En Perú, por ejemplo, se han hecho grandes esfuerzos para poder mejorar e invertir en infraestructura, en educación, pero lamentablemente se está colisionando mucho con los altos índices de corrupción que tenemos, ¿no? Por eso es muy importante y fundamental la diversificación de las fuentes de ingresos. América Latina tiene una dependencia en gran medida de los commodities, como pueden ser el petróleo, el gas, los metales, ¿no? Estos precios son volátiles, obviamente ponen en riesgo las finanzas públicas. En contraposición con esto, tenemos un gran ejemplo en la región con Costa Rica, que lo que ha hecho es diversificar su economía mediante la inversión en tecnología, servicios, ecoturismo, lo cual ha permitido tener una economía más resiliente. Bueno, solo añadir, ¿no? Para complementar a lo que acaba de decir Jorge y Carla, que es fundamental que los países busquen incrementar sus ingresos tributarios de una manera sostenible. Quizá en vez de pensar en reducir el IGB u otros impuestos claves, deben de enfocarse en mejorar su sistema de recaudación, ¿no? Mediante de repente la reducción de evasión y elusión fiscal. En un primer momento, la reducción de impuestos puede parecer atractivo, pero a la larga, al pasar de los años, va a traducirse en un incremento de impuestos para nuestras futuras generaciones. Entonces, ¿el Perú qué viene haciendo? El Perú recientemente ha mejorado todo su sistema de fiscalización en los sectores no declarados, como por ejemplo la minería informal, ¿no? Entonces, esta fiscalización intensificada que ha venido desarrollando la SUNAT ha logrado aumentar la recaudación sin tener la necesidad de imponer nuevas cargas fiscales. Entonces, es una estrategia importante que otros países de repente también pueden implementar. Esa sería mi recomendación final. Bueno, habiendo escuchado sus opiniones, puedo concluir con lo siguiente. Las economías pueden vivir con un déficit fiscal, pero esto solo es sostenible si se lleva a cabo una gestión fiscal adecuada, con reformas estructurales, con mayor eficiencia en el gasto y políticas de diversificación económica. Además, la clave está en garantizar la calidad del gasto y no depender excesivamente de la deuda externa. Si bien las políticas de ajuste y las reformas fiscales son fundamentales, también necesitamos fortalecer las instituciones y garantizar que las políticas fiscales sean transparentes y orientadas hacia el crecimiento sostenible. Y otro punto crucial es reformar y digitalizar los procesos gubernamentales. La digitalización del sector público puede mejorar significativamente la eficiencia y reducir el gasto. Países que han digitalizado sus procesos administrativos ahorran en costos operativos y además incrementan la transparencia, lo que ayuda a disminuir la corrupción. Esto incluye la adopción de tecnologías de registro, pago y seguimientos que pueden facilitar la gestión y ejecución del presupuesto. Gracias a nuestros panelistas por sus valiosas aportaciones y a todos ustedes por su atención. Esperamos que esta discusión les haya brindado nuevas perspectivas sobre cómo construir economías más resilientes de fiscal. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego, gracias.